Las armas de la fe, con el páter Benito Pérez Lopo. Y ahora sí soltamos amarras. Con esta marcha que ya nos identifica, ganando Barlovento, comenzamos las armas de la fe del mes de agosto. Sean muy bienvenidos, queridos oyentes. Y es que ganando Barlovento no es solo una marcha. Es en el fondo una forma de navegar que bien podemos aprovechar también para la vida. Porque eso es precisamente lo que las armas de la fe quieren ofrecerles cada 4 semanas. No solo conocer datos y curiosidades de nuestras Fuerzas Armadas, sino descubrir ese espíritu castrense que, llevado a la vida cotidiana, ayuda tanto a nuestros militares como a todos ustedes, queridos oyentes, que tanto cariño nos demuestran semana tras semana. Ya saben el objetivo: acercarles a la realidad y al día a día de nuestro arzobispado castrense de España. Como cada sábado, nos ponemos en oración. Rezamos la oración del piloto, que a estas alturas seguro que los oyentes ya nos pueden seguir desde sus casas. Dice así: larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Qué bonita oración para comenzar cualquier actividad. Y pienso, concretamente a estas horas y en este mes, en todos los que ahora nos están escuchando de viaje en sus coches, para ver a sus amigos, a familiares, para disfrutar un poco del descanso y cargar las pilas. A todos les deseamos que la Santísima Trinidad les guarde, que les acompañe y les dé buen viaje a salvamento, y les lleve y vuelvan a sus casas. En este programa del mes de agosto, ya lo dijimos en ediciones anteriores, últimamente vamos un poco a rebufo de los acontecimientos. Pero hoy queremos ponernos en sintonía y a la par. Miramos al mes de julio, mes de entrega de reales despachos de oficiales y suboficiales en las academias y escuelas del ejército, desde Marín, San Fernando, Talar, San Javier y un largo etcétera. Y precisamente hablando de San Fernando, ¿saben ustedes que la Virgen del Carmen no siempre fue patrona de la Armada? Así es, queridos oyentes. Hubo un tiempo en que los marinos españoles se encomendaban a otra advocación muy distinta, antes de que el Carmen ocupara ese lugar de honor. Les invitamos a quedarse con nosotros porque en la sección del Arzobispado Castrense ayer y hoy les vamos a contar toda la historia. Cómo nació esa devoción en un pequeño rincón de Cádiz, qué batalla la cambió todo y por qué 125 años después la Armada Española sigue rindiéndole honores. Una historia de fe, de mar y de siglos que, estoy seguro, no se querrán perder. Y no será lo único que tengamos hoy para ustedes. En nuestra sección de capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas, vamos a tener el privilegio de conversar con un reservista voluntario. Un alférez médico que sirve y se activa para el servicio en Labrilat, en Pontevedra. Sabemos que el Día del Reservista Voluntario se celebra oficialmente el 2 de mayo, coincidiendo
con la festividad de la independencia, tal y como estableció el Ministerio de Defensa mediante el Orden Ministerial 29/2015. Pero hoy no queremos esperar hasta mayo para traerles este testimonio. Y ya les adelantamos una promesa. El año que viene, en su mes, traeremos a más reservistas voluntarios a estos estudios y micrófonos de la Radio de la Virgen. Y para cerrar en nuestra sección Bajo la bandera de Jesús, que casi la teníamos ya olvidada, si recuerdan, nos acercaremos a un patrono muy querido, Santiago Apóstol, patrono de España y del arma de caballería. Ya lo saben que además de la radio pueden seguirnos también en la página web radiomaria.es. También pueden escribirnos una carta de puño y letra. Nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estamos siempre muy contentos de atenderles. Recuerden la dirección: Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid. Gracias por quedarse con nosotros. El arzobispado castrense ayer y hoy. Y como le prometimos al principio del programa, ha llegado el momento. Entramos en nuestra sección El arzobispado castrense ayer y hoy. Ese espacio en el que nos gusta recuperar la memoria de nuestra iglesia castrense para entender mejor quiénes somos hoy. Y hoy, queridos oyentes, toca resolver aquella pregunta que les dejamos flotando. ¿Saben que la Virgen del Carmen no siempre fue patrona de la Armada? Pues bien, vamos a contarles cómo fue. Queridos oyentes, hoy les traemos una historia que huele a mar, a incienso, a pólvora de antiguas batallas y a la fe inquebrantable de quienes han entregado su vida a la mar. La Armada Española ha vivido una jornada de profunda emoción institucional. La conmemoración del 125 aniversario del nombramiento de la Virgen del Carmen como patrona de la Armada. Un acto solemnísimo, presidido nada menos que por el almirante jefe de Estado Mayor, el almirante general Antonio Piñeiro, quien ha querido poner de relieve con voz firme el vínculo histórico, casi sagrado, entre la institución naval y una de las tradiciones más arraigadas del alma marinera española. Todo comenzó con una santa misa celebrada en la impotente Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid. Y allí, unidos por la fe y por el uniforme, no faltó nadie. El jefe de Estado Mayor del Ejército, general Amador Enseñat y Berea, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general Francisco Braco, y también representando a la Inteligencia del Estado, la Secretaría de Estado, directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y junto a ellos una amplísima representación de almirantes, oficiales, suboficiales, tropa y marinería. Pero, ¿de dónde nace esta devoción? Acompáñenme, queridos oyentes, al pasado. Antes de que existiera una patrona oficial, no había una sola advocación mariana entre las gentes de la mar. Cada tripulación, cada puerto, cada pueblo pesquero
se encomendaba a la imagen que más arraigo tenía en su tierra. No existía unanimidad, existía diversidad de fe, esa riqueza de la religiosidad popular. Y entre todas ellas había una que brillaba con luz propia: Nuestra Señora del Rosario. Su vínculo con la Marina se forjó para siempre en el fragor de una batalla histórica, Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Allí, en la galera real de don Juan de Austria, viajaba una imagen de la Virgen del Rosario, donada por los venecianos. Y también surcó los mares otra imagen no menos célebre, la Galeona, que acompañaba las flotas en la temida y gloriosa carrera de Indias. Con el paso de los siglos, aquella devoción al Rosario reinó en el corazón de la Marina durante, atención, más de 300 años. Ahora bien, queridos oyentes, viajaremos a un lugar concreto, porque la historia siempre tiene raíz y siempre tiene tierra. La Real Isla de León, queridísima actual San Fernando. Fue allí en la segunda mitad del siglo XVIII donde, según la propia Armada, nació el verdadero origen del Patronazgo del Carmen. Y no es casualidad. La isla de León era, por aquel entonces, uno de los grandes centros neurálgicos de la Marina española. Yo tuve la suerte de estar destinado allí, precisamente en el arsenal de la Carraca, en la Academia, por aquel entonces, de Guardiamarinas, el Real Observatorio, unidades enteras del glorioso cuerpo de la Infantería de Marina. Con tantos marinos y militares concentrados en un mismo lugar, la devoción local a la Virgen del Carmen, ya la más popular entre el pueblo de San Fernando, se filtró, se contagió, se hizo casi oficial entre las tropas navales. Y cuando aquellos marinos partían hacia otros arsenales, otras bases, otros buques, se llevaban con ellos en el alma esta devoción. Así fue como una fe local se convirtió en una fe nacional. San Fernando todavía conserva hoy ese legado con orgullo. El panteón de marinos ilustres, la escuela de suboficiales de la Armada, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, el imponente arsenal de la Carraca, el tercio de la Armada, la Comandancia General de la Infantería de Marina, y en 1921, para cerrar el círculo, la Virgen del Carmen fue proclamada también patrona de la propia ciudad de San Fernando. Fue en San Fernando como con motivo de esta concelebración, la Virgen del Carmen peregrinó desde su propio santuario, Iglesia del Carmen, hasta estos lugares que les hemos hablado. Haciendo parada en el Panteón de Marinos Ilustres, siguió con paso firme al arsenal de la Carraca. Y la Iglesia del Rosario se llenó, abarrotada, de todos los hombres y mujeres de San Fernando, hombres y mujeres de la Armada, para conmemorar esta fiesta. Pero todavía no hemos resuelto la pregunta. Corría el año de 1901, el 19 de abril, cuando la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena firmaba junto al ministro de Marina, Cristóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua,
una real orden histórica. En ella se proclamaba de forma definitiva y solemne a la Santísima Virgen del Carmen como patrona de la Marina de Guerra. Con aquel decreto se cerraba una época de más de 3 siglos de patronazgo rosariano. Y lo más importante, aquella proclamación no se limitó a la Marina de Guerra. Trascendió también a la Marina mercante, a la pesca, a la náutica deportiva y de recreo. Desde entonces la Virgen del Carmen preside capillas, puentes de mando, dependencias navales de toda España. Y su festividad se celebra cada 16 de julio en bases, arsenales y buques, incluso en aquellos desplegados lejos de nuestras costas, en medio de la mar. Junto a la imagen de la Virgen del Carmen, casi siempre en los puentes de mando, reza una leyenda. El que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie. Y es conocidísima como la estrella de los mares. ¿Y por qué nuestra Virgen del Carmen es estrella de los mares? El apelativo, queridos oyentes, viene del latín stella maris. Fue el propio San Simón Stock a quien se le apareció la Virgen por primera vez, quien la invocó así en sus plegarias. Y desde entonces los marinos la acogieron como guía en la noche más oscura del océano. Y aquí, amigos, entramos en el terreno de lo extraordinario, porque la devoción a la Virgen del Carmen no creció solo por decretos. Creció por historia, que se contaban de puerto en puerto, de bitácora en bitácora. Si nos trasladamos al terremoto de Palmi, Italia, un 16 de noviembre de 1894, un seísmo devastador arrasó la ciudad, pero solo causó 9 muertes entre 15.000 habitantes. ¿La razón? Días antes la imagen de la Virgen había cambiado, dicen, la expresión de su rostro, y el pueblo entero salió en procesión, vaciando las casas justo antes del temblor. O también es conocido el naufragio del Galileo en 1913, frente a la isla del Caño en Costa Rica. Una tripulación entera dada por muerta. Una comunidad rezando en la iglesia y de pronto la noticia. Todos habían sobrevivido, guiados, según el propio capitán, por una misteriosa mujer con el rostro idéntico al de la Virgen que veneraban en tierra. O en la ciudad del Carmen, en México, una localidad que debe su nombre y su fundación a la expulsión de los piratas en 1717, gracias, cuentan, a la protección de esta misma imagen mariana. El rey del océano, en 1845, un huracán, un buque británico a punto de zozobrar, un joven marinero que arroja su escapulario al mar en un gesto desesperado de fe, y la tempestad que milagrosamente cesa al instante. Aquel episodio terminó con la conversión de un ministro protestante a la fe católica. Historias, queridos oyentes, que viajaron de barco en barco, de generación en generación. Milagros que han alimentado una devoción que hoy, 125 años después de su proclamación oficial, sigue tan viva como el primer día.
Ya lo hemos dicho y queremos redundar en ello. Lo más hermoso, bonito de esta historia es que la Virgen del Carmen no pertenece solo a los marinos militares. Es patrona también de los pescadores, de las tripulaciones mercantes, de los navegantes deportivos, de todo aquel que ama y teme a partes iguales la mar. Muchísimos barcos todavía hoy se reserva ese pequeño rincón en el puente para su imagen o su escapulario, no por simple costumbre religiosa, sino como ese símbolo vivo de la cultura marinera española. En 2026 este aniversario no conmemora, por lo tanto, solo una decisión administrativa firmada hace 125 años. La propia Armada, la Real Archicofradía Sacramental de Nuestra Señora del Carmen Coronada de San Fernando han impulsado actos, conferencias, para explicar por activa y por pasiva este vínculo profundo entre San Fernando, la Armada y esta vocación mariana. Siempre tras la ceremonia religiosa llega ese momento cargado de emoción, la ofrenda floral, en memoria de quienes entregaron su vida por España, y el reconocimiento a los marinos que recientemente han pasado la reserva. La Armada quiere siempre subrayar los valores que atraviesan generaciones: el servicio a España, la disciplina, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, la vocación de servir. Y esta tradición no se queda en despachos ni catedrales, se vive en la mar. Bases, arsenales, buques, unidades navales y buena parte del sector pesquero español se suman cada año con procesiones por rías y mares y homenajes marítimos a aquellos que dejaron su vida laborando, trabajando o sirviendo a España. ...125 años después de aquella firma real, la llama sigue encendida. Una devoción que nació de la diversidad de fe entre los pueblos del mar, que se consolidó en San Fernando, que se hizo ley en 1901 y que hoy sigue uniendo cada 16 de julio a todos los marinos, armada, pescadores, a todos aquellos que en algún momento han mirado al horizonte buscando consuelo. Nos quedamos, queridos oyentes, con la bonita y tradicional salve marinera dedicada a la Virgen del Carmen. Pedimos en ella por todos los que trabajan en la mar, por todos los que viven de la mar, por todos aquellos que sirven a España en la mar. Pedimos especialmente a la Stella Maris que guíe y cuide a todos aquellos que dieron su vida en la mar. Consuelo para sus familias y esperanza para todos nosotros.
capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas. Queridos oyentes, si hasta ahora hemos hablado del mar, de la Armada y de esa fe que acompaña a quienes navegan, permítanme ahora llevarles a otro escenario, no menos exigente, no menos lleno de entrega, el de aquellos que sirven a España desde tierra, vestidos también de uniforme, pero con una vocación muy particular, la de sanar. Hoy no solo nos acompaña un médico, un profesional de esos que cuidan de nuestra salud a diario. Hoy se sienta con nosotros el alférez González Lemos y lo hace de una forma admirable. Él es reservista voluntario. Para que ustedes lo entiendan en casa, es alguien que, teniendo su vida resuelta, su trabajo, en su hospital y su familia, decide voluntariamente decirle a España: aquí estoy. Estos días está aquí, en nuestro cuartel, en la Brigada Galicia 7, dejando su descanso para servir a nuestros soldados. Don José Miguel, antes de nada, gracias. Gracias por su generosidad y por el ejemplo de civismo que nos da. Me gustaría que hoy nos contara con total libertad y como si estuviéramos tomando un café, cómo late el corazón de alguien que decide llevar dos uniformes, la bata blanca y el pixelado de nuestro ejército. Bienvenido, por tanto, a las Armas de la Fe, el espacio de Radio María, que entra en los cuarteles y da a conocer el trabajo y la vocación de los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por contar conmigo en este espacio. Un saludo a todos los radioyentes y aquí estamos para lo que necesite. Muy bien, pues antes de entrar en otros asuntos, ¿cómo se presentaría para que puedan situarlo nuestros oyentes? Pues mi nombre es José Miguel González Lemos, soy médico de familia en la provincia de Lugo, tengo 3 hijos y estoy aquí para colaborar como reservista voluntario, ya desde hace un año que soy reservista voluntario, aquí en la brigada Brilat 7 del acuartelamiento de Pontevedra. Muy bien, usted ya tiene una profesión de servicio público en la vida civil. ¿Qué pieza, no, entre comillas, sentía que le faltaba en su vida para decidir de forma voluntaria ponerse a disposición de las Fuerzas Armadas? Sinceramente es una cosa que siempre me ha gustado, ya incluso cuando acabé la carrera de medicina aquí en Santiago de Compostela, pero bueno, por diferentes circunstancias pues no he tenido la oportunidad en ese momento de incorporarme a las Fuerzas Armadas, pero bueno, desarrollé mi vida civil, hice la residencia de médico de familia, después cogí la plaza de médico de familia y por otras circunstancias que se me sobrellevaron y que me permitieron realizar la formación de médico de reservista voluntario en el área de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, pues estoy aquí para ayudar y para hacer que el trabajo médico pues se desarrolle de una manera correcta. Muy bien, mucha gente piensa que ser reservista es como un hobby, ¿no? Pero implica una formación y un rigor serio. ¿Qué es lo más exigente de mantener este doble perfil de médico civil y oficial médico? Pues el hecho de compatibilizar, yo creo, la vida familiar con la vida castrense y la vida civil, esa compatibilidad en esas 3 esferas quizás es lo más exigente en ese sentido, en el sentido de poder compatibilizarlo, pero bueno, adaptándose pues tanto con mi familia pues adaptándome los horarios, por supuesto, pues puedo llegar a compatibilizar eso, no como hobby, porque no es un hobby, sino que es un desarrollo profesional y es una vocación hacia el servicio público y hacia la ayuda hacia los demás. Vocación dentro de la vocación, lo hablábamos ya el otro día, que ya su vida es una vocación como médico y doblemente vocación pues el dedicar también este tiempo y el poder decirle a España: aquí estoy, como hizo referencia. En su hospital habitual, usted me imagino que tiene su equipo, sus rutinas, ¿no? Al llegar al cuartel y encontrarse con la logística militar, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de la forma de trabajar de nuestros soldados? Antes de estar aquí activado, aquí en la Brilat, estuve activado también en el MOE en Alicante en el mes de noviembre
Y dentro de esta experiencia, de estos meses de experiencia a nivel castrense, lo que más me ha llamado la atención en relación con la vida civil, con los centros de salud, pues es la disciplina, las formas metódicas en la acción del trabajo diario y, por supuesto, el orden que está presente en todas y cada una de las acciones que se realizan. ¿Y la relación con los compañeros de la unidad? ¿Se siente uno el nuevo o el espíritu de compañerismo del ejército facilita que se sienta parte del equipo desde el primer minuto? Yo creo que el compañerismo, como uno de los valores esenciales dentro de las Fuerzas Armadas, lo he vivido desde el primer minuto, evidentemente, totalmente, porque me he sentido perfectamente adaptado con el teniente médico que está habitualmente aquí en el acuartelamiento, en el botiquín del Abrilat, con todos los compañeros, los técnicos, el equipo de las tenientes enfermeras. Me he sentido totalmente arropado y creo que hemos hecho un buen equipo. Muy bien. En otro programa dedicaremos al completo, si Dios quiere, a toda la sanidad que sirve aquí en la brigada, pero en este día pues queríamos aprovechar un poco el haber tenido por aquí al alférez médico y poder, bueno, pues hablar también de esta parte, yo creo que tan desconocida como son los reservistas voluntarios. En la vida civil a veces nos perdemos en la burocracia. En el ámbito militar se recupera un poco ese trato directo y de confianza con el paciente, que es el soldado, el oficial que pueda venir o suboficial que pueda venir aquí a la consulta. Pues evidentemente dentro de la administración, y las Fuerzas Armadas forman parte de la administración del Estado, existe un proceso, también una burocracia, pero lo que es el trato directo y de confianza con el soldado, como me pregunta Pater, pues es también no solamente en relación con la disciplina que hay dentro de las Fuerzas Armadas, sino que es un trato directo y ejemplificante tanto para el médico que desarrolla su labor profesional dentro de las Fuerzas Armadas como para en este caso para el soldado, para el paciente. ¿Y qué habilidades o valores de la vida militar se lleva usted de vuelta a su hospital cuando termina la activación? ¿Se es mejor médico tras pasar por el ejército? Pues es una complementación, es otra forma de ver otro aspecto de la sociedad. Una sociedad pues que a veces es algo caótica en las formas y que en el ejército pues establece un orden y unas formas pues más disciplinadas, ¿no? Diría yo. ¿Qué habilidades y valores? Pues los valores, por supuesto, del espíritu de sacrificio, del espíritu de servicio que impera en las Fuerzas Armadas, el compañerismo, como ya hemos hablado, y la disciplina que se manifiesta en el trato y en las acciones, tanto acciones médicas como las acciones de complementación por parte de los soldados. Esto siempre digo del soplo de aire fresco porque, claro, la gran diferencia con el teniente médico, por ejemplo, que está aquí destinado, su formación ha sido dentro y su desarrollo completamente ha sido dentro, ¿no? Y usted al estar, bueno, pues ese desarrollo y esa formación fuera, entiéndase, la vida civil, y venir con todo ese trasvase de conocimientos de un lado para otro debe ser, pues, aquí incluso para los compañeros, pues también una riqueza, ¿no? En ese aspecto lo más reseñable es la aportación clínica, porque yo llevo más de 20 años desde que acabé la carrera de medicina y después hice el MIR, entonces a nivel de actuación clínica y sobre todo desde el punto de vista de la medicina de familia, que es mucho más el trato directo con el paciente, yo creo que lo que más se aporta es el trato clínico. Claro. Prueba que los tenientes, es cierto, tienen una formación militar, nosotros la formación de reservista es un mes, por ejemplo en mi caso en San Fernando, en Camposoto, en el CFO2, pero no es lo mismo que una persona que se hace militar de carrera con todo lo que ello repercute. Yo me quedaría con aportar lo que es la asistencia clínica, el bagaje clínico de una experiencia clínica del trato con el paciente y que eso se transpone a nivel militar y a nivel del acuartelamiento y ni del botiquín, porque evidentemente aquí también se desarrolla una medicina, pues una medicina de urgencia, una medicina de familia también, de familia dentro del ámbito militar, pero es
medicina como las urgencias extrahospitalarias, en los puntos de atención continuada, pues aquí se desarrolla tanto a nivel de patologías como traumatológicas, como esguinces, como contracturas, y diferentes patologías infecciosas. Pero bueno, yo me quedaría con el hecho de aportar un bagaje clínico a lo que es ya la propia formación militar que tienen los tenientes o los capitanes médicos que suelen estar más en los botiquines. Claro, yo en este sentido, cuando estaba destinado en San Fernando, me llevaba muy bien con el veterinario que estaba allí. De hecho, compartimos en la residencia, pues yo dormía y vivía allí, y él también, y siempre hablaba de que él buscaba clínicas de veterinaria para no perder aquello que ya tenía, porque es verdad que el trato era mucho más continuado, sí. Pues en una clínica, si vale la comparación también, ¿no? Tenemos aquí a colación los veterinarios, ¿no? Pero entiéndase, mucho más... Lo entiendo. Además, evidentemente, la figura del médico dentro de las Fuerzas Armadas es esencial. No es por el hecho en sí de que haya una urgencia o emergencia, porque afortunadamente no se da el caso de que haya emergencias pues graves dentro de las Fuerzas Armadas, por lo que había dicho antes, el hecho de la metodicidad que tienen todos los militares en las acciones de los ejercicios y de las pruebas, sino yo diría más en el hecho de pues tener ese apoyo no solamente para los reconocimientos, para las acciones burocráticas que se pueden desarrollar dentro de los acuartelamientos, sino por el hecho de tener ahí alguien que sabe que en una emergencia, en una urgencia y con su formación, que es una formación continuada dentro de las propias Fuerzas Armadas. Acaso pongo el ejemplo de que incluso yo el mes de febrero estuve haciendo pues el curso de soporte vital avanzado en combate allá en la Academia Militar de Sanidad en Madrid, porque ello da un bagaje y da una formación por si llegase el caso de suceder una emergencia, que si Dios no lo quiera. Así es. Antes habló de que era una espina que tenía clavada, y refirió que había estado por un proceso de formación en San Fernando. ¿Cómo se apunta? Me refiero, ¿va a la subdelegación? ¿Cómo es ese camino, ¿no? De decir, hoy quiero hacerlo? Pues se inicia con una publicación en el Boletín Oficial del Estado, normalmente es a finales del mes de octubre. A partir de ahí pues uno se inscribe de manera telemática, como está pasando ahora con la inscripción para los oficiales médicos que quieran ingresar en las Fuerzas Armadas. Pues uno se inscribe de manera, como estoy diciendo, igualmente a través del ordenador o a través del móvil, y después genera una cita con la subdelegación de defensa de la provincia en la que resida la persona aspirante a reservista voluntario, va a la subdelegación de defensa, y ahí es donde presenta una serie de documentación relacionada con la vida civil, con su formación, pasa un reconocimiento médico, un test psicológico, y después evidentemente pues hay un listado donde sale un baremaje en función de eso. En mi caso, que fue en la convocatoria de 2024, fui el número 3 dentro de los médicos de familia, de los 14 médicos de familia, seleccionado para reservista. Pero aprovecho esta oportunidad que me da Pater para informarles de que toda esta información que yo les estoy transmitiendo está en la página web del Ministerio de Defensa a nivel de reclutamiento reservista voluntario. Ahí también se facilita la información a toda la persona que tenga esa sensación de poder ayudar a nuestro país a través de su acción civil traspuesta a las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, desde el ámbito médico, como es mi caso, al ámbito de la enfermería, de la mecánica, de la ingeniería, del magisterio, es decir, diferentes ámbitos que puede uno colaborar con las Fuerzas Armadas, sintiendo ese orgullo de ayudar a nuestro país. Muy bien. Pues esto es precisamente el sentido de este programa de Radio María, de las Armas de la Fe. Conocer, la pastoral de los capellanes, pero conocer también la pastoral y el día a día, ¿no? El día a día de las personas a las que los capellanes sirven, que son nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. El pasado mes, el 2 de mayo, celebramos también el Día del Reservista. Para quien nos escucha y no conoce esta figura, aunque ya hemos hablado, ¿cómo explicaría ahora internamente
ese sentimiento de querer estar en la reserva por si España lo necesita algún día? Pues es un sentimiento, es un orgullo sentirse, primero el orgullo de sentirnos, formar parte de una comunidad, de un país como es España, un país unido, un país que lo tenemos ahí, por lo menos es el sentimiento que yo quiero transmitir, el sentimiento de sentirse español. Y aparte, pues es una figura, como me está comentando Pater, de ese estar en la reserva es como estar a disposición, como ahora que estamos en Radio María, pues como estar a disposición de Dios, y para lo que nos aconteza en la vida diaria, pues tener esa vocación de ayuda y de servicio. Muy bien. ¿Y qué mensaje le daría a los jóvenes? Radio María la escuchan tanto jóvenes como abuelos, así que los abuelos también le pueden decir a sus nietos, pero ¿qué mensaje le dejaría a todos nuestros oyentes que quieran ser útiles a la sociedad más allá de su horario laboral? Pues el mensaje que le quería transmitir es que está ahí, es un servicio público, es un servicio de ayuda, es un servicio como otras organizaciones pueden hacer, pero en este caso desde el Estado, es ayudar a colaborar en el sentimiento de país, en el sentimiento de nación, y siempre pues desde el punto de vista de la colaboración entre diferentes personas, porque en el fondo se hace un grupo, es una piña todo el mundo que se integra dentro de las Fuerzas Armadas, colaborando de manera transitoria como reservista, o las propias personas que integran las Fuerzas Armadas. Muy bien. Y a nivel personal, ¿qué es lo que más le gusta de estos días de cuartel? Pues a nivel personal, yo lo que más valoraría es el compañerismo que se realiza dentro del acuartelamiento, el sentimiento de servir a España también es un sentimiento que creo que muchas personas que nos están escuchando lo pueden compartir, ayudando de una manera profesional, de la manera que uno hace en su vida civil, y a partir de ahí, pues el hecho de sentirse orgulloso de estar ayudándolo a nuestro país, de estar ayudando a las Fuerzas Armadas, pues ya yo creo que ya suple toda cuestión accesoria. Y cuando termina la semana de activación, cuelga el uniforme en el armario, regresa a su hospital civil con su familia. ¿Qué medicina o qué aprendizaje se lleva de vuelta en el corazón que solo el ejército y el contacto con los soldados le han podido dar? Pues es ese sentimiento patrio, sentimiento que aflora en el sentido de la disciplina, del orden, de los valores del ejército, y eso pues ha traspuesto a la vida, como la empatización que también se desarrolla durante los periodos de activación. Pues eso es ya por sí la medicina de familia, pues tiene ese grado de empatía hacia el paciente, pero que a través de y con el servicio de voluntariado a través del reservismo, pues se potencia más, e incluso pues hace que el trato con el paciente ya en la vida civil pues sea más satisfactorio. Es que esto es muy evangélico, el ser reservista, porque es ligero de equipaje, iza al mundo entero, ¿no? Porque pueden activarle en cualquier lugar de España, e inmediatamente, ¿no? Que nos dice siempre el Evangelio de cómo Jesús envió a los suyos, e inmediatamente se presenta allí donde el ejército le requiera. Una duda que me surge, y quizá a los oyentes: ¿usted solamente es activado en el ejército de tierra o puede ser activado en los 3 ejércitos? Pues puedo ser activado en los 3 ejércitos. No obstante, nosotros en cierta medida decidimos, pues para el hecho de poder compatibilizar con la vida civil, donde puede uno ser activado. Yo soy más de ejército de tierra, tengo que decirlo. Soy menos de la armada y del aire. Pero bueno, no obstante, tengo compañeros míos que incluso hicieron la formación de reservista y están en los ejércitos de pues en la armada y en el ejército del aire y del espacio. Pero bueno, quiero decir que eso, como bien acaba de decir, a nivel del Evangelio, pues es cierto, es una manera de estar a disposición, bueno, todos estamos a disposición de Dios y de los destinos que nos pongan en el camino, pero bueno, también es una manera de estar a disposición, en este caso, de nuestro país, de nuestro Estado, para lo que nos requiera.
Muy bien. Y si hoy pudiera volver atrás, a ese momento en el que decidió por primera vez rellenar los papeles para ser reservista, ¿volvería a dar ese paso? Pues sin dudarlo. La verdad, estoy muy satisfecho de ser reservista, voluntario del Ejército, de los cuerpos comunes, como en este caso de empleo de alférez médico. Tenemos una serie de periodo de tiempo que tampoco no lo comenté, donde se va uno ascendiendo. No es lo mismo que a nivel de militar de carrera, pero bueno, va uno ascendiendo hasta que puede llegar al cabo de 12 años al empleo de capitán. Pero no es ese el hecho, sino es el hecho de estar a disposición y de servir a nuestro país y de colaborar pues en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso pues yo como médico, y por eso vuelvo a encoar lo que dije antes, es decir, decirle a todas las personas que nos están oyendo, jóvenes y como bien dijo Pater, a la gente mayor, pues al entorno familiar que tenga, para animarlos a ayudar, en este caso, a nuestras Fuerzas Armadas desde diferentes profesiones civiles. Ya le digo, desde todas las profesiones que pueda ser, no solamente de personas con estudios universitarios, sino también personas con formación profesional, con otros estudios que pueden aportar y dar ese valor y esa carga profesional y ese valor humano a nuestro ejército. Y como última pregunta, porque bueno, siempre decimos que detrás de todo militar está pues lógicamente una familia que acompaña y hace posible también esto, no solamente la vida laboral, sino también la vida familiar que permite y está una, ¿no? Pero ¿cómo se lo toman los compañeros médicos civiles? Es decir, uno llega allí y dice, sirvo a España, soy médico y soy soldado. Pues hay diferentes aceptaciones. Unos pues lo toman como un servicio, como lo estoy diciendo yo, otros lo toman de una manera pues quizás más frívola, pero bueno, no obstante, siempre queda esa cosa del orgullo personal, de sentirse orgulloso de colaborar y de hacer las cosas que uno cree que es lo mejor para nuestro país. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en Las Armas de la Fe, en el programa de Radio María que nos permite, ¿no?, entrar en los cuarteles. Y con esa sonrisa y ese ejemplo de servicio nos quedamos hoy. Nos acompañó esta tarde en Las Armas de la Fe el alférez don José Miguel González Lemos, alguien que, pudiendo estar descansado o en su consulta, ha elegido servir a España. Bajo la bandera de Jesús. Esta tarde cerramos nuestro programa con una sección muy especial de Bajo la bandera de Jesús, recordando a Santiago Apóstol, patrono de España y del arma de caballería, cuya festividad celebramos cada 25 de julio. Santiago de Cebedeo, conocido como Santiago el Mayor, para distinguirlo de otro de los 12 apóstoles, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Nació probablemente en Betsaida, en Galilea. Era hijo de Cebedeo y Salomé, y hermano del apóstol Juan. Formó parte del círculo íntimo de Cristo, siendo testigo de momentos clave como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de Getsemaní. También presenció las apariciones del resucitado y la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Tal y como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tras Pentecostés, Santiago permaneció como una figura destacada en la primera comunidad cristiana. Fue el primer apóstol en sufrir martirio, ejecutado por orden de Herodes en Jerusalén entre los años 41 y 44 después de Cristo. Antes de su muerte, Santiago predicó el Evangelio en la península ibérica. Tras su martirio, sus restos fueron trasladados milagrosamente a Galicia,
donde hoy se veneran en la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los grandes centros de peregrinación del cristianismo. Su figura ha estado estrechamente ligada a la historia de España. Al grito de guerra "Santiago y cierra España", se convirtió en símbolo de combate y fervor, utilizado por los soldados españoles desde la Reconquista hasta tiempos modernos. Cerrar. En lenguaje militar significa trabar combate, embestir o acometer. Este grito fue pronunciado por primera vez en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 por los reyes Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. El patronazgo de Santiago sobre el arma de caballería fue oficialmente reconocida por Real Orden el 20 de julio de 1892. Aunque ya había sido designado previamente en 1846 por el Vicariato General Castrense a petición de la Inspección General de Caballería, en su escrito el vicario señalaba que el nombre del apóstol evocaba tantas victorias conseguidas por su invocación en defensa de nuestra fe y de nuestra patria, y servía como estímulo para el valor de los jinetes. La elección de Santiago como patrono del arma de caballería no fue casual. Su representación como guerrero celestial montado en un corcel blanco y blandiendo la espada en defensa de los cristianos encajaba perfectamente con el espíritu y los valores del arma montada. Valentía, rapidez, decisión y nobleza. La imagen del apóstol como caballero protector inspiró durante siglos a los soldados de caballería, que veían en él un modelo de entrega y coraje en el combate. Su figura trascendió lo religioso para convertirse en emblema de identidad y cohesión dentro del cuerpo. Por eso no es casualidad que el himno del arma de caballería cierre con la frase "Santiago y cierra España", un grito que resume siglos de historia, fe y coraje bajo la protección del apóstol. Ya se escucha, queridos oyentes, esa música que tan bien conocemos y que nos avisa, toca despedirse por hoy.
Y qué travesía la de hoy. Zarpamos recordando que la Virgen del Carmen no siempre fue patrona de nuestra armada y descubrimos cómo aquella devoción nació en un rincón de San Fernando. Se forjó entre batallas y naufragios y llegó 125 años después hasta nuestros días. Después arrancamos en la sección de nuestros capellanes, donde escuchamos el testimonio de un alférez médico, reservista voluntario, que dejó su vida civil para activarse y servir en la Brilat, una entrega que honra a todos los reservistas de España. Y para cerrar pusimos rumbo hacia Santiago Apóstol, patrono de nuestra caballería, ese jinete de fe que sigue cabalgando en el corazón de nuestros jinetes. Y a ustedes fieles, tan fieles como aquella infantería que nunca abandona su puesto, gracias. Gracias por seguir ahí, mes tras mes, al otro lado de la radio, acompañándonos con una fidelidad que, aunque silenciosa, se siente y se agradece muchísimo. El próximo sábado, 29 de agosto, volvemos a encontrarnos, si Dios quiere. Y ya lo saben, en las armas de la fe nunca se nos acaban las historias que contar, porque España guarda más héroes de los que jamás cabrán en los libros de historia. No se lo pierdan. Pueden seguir escribiéndonos a través de radiomaria.es o por correo postal a Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid. Sus cartas, sus historias, sus propuestas, como siempre, son bienvenidas. Continúa la programación con Maestro Enséñanos a Orar. Les invitamos a quedarse en la radio de la Virgen. Hoy soltamos amarras al principio y ahora, recogidas las velas, el barco de las armas de la fe atraca en puerto. Hasta el próximo 29 de agosto, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Soy el Pater Benito y han escuchado Las Armas de la Fe. Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.